porque en México tuvimos en días previos el tema de los aranceles, o más bien el impuesto que pretendía Donald Trump imponer a las remesas. Las remesas significan la principal fuente de ingresos en México. Y entonces tenemos ahí pues una merma que, aunque se vea pequeña, de 3.5%, ahora están hablando de 15%, que ya no está tan pequeña, pues son una cantidad de dinero enormes, sí, que para las finanzas de Estados Unidos son importantes. Y por eso quieren golpear por ahí. Es claro que no tiene sentido, es claro que es un absurdo, es claro que es una chingadera. Y se entiende que Claudia haya, pues digamos que en una actitud ya un poquito emocional, dicho que podrían manifestarse pues en Estados Unidos. Fíjense incluso que era muy confuso al principio cuando ella decía podemos manifestarnos, ¿sí? No aclaraba que la manifestación fuera en Estados Unidos, no aclaraba nada, ¿sí? Quedó así muy nebulosa. Pues ahora viene este problema, ¿sí? Viene este problema con el tema de las redadas de inmigrantes ilegales, que ahora hasta legales se están llevando. Y entonces se da el fenómeno de que pues ella también plantea una postura, pero le revuelven la cuestión, ¿sí? Cuando se vienen las manifestaciones y viene la quema de coches y las banderas mexicanas ahí, entonces la oposición en México, ¿sí? Finalmente ya dando la impresión de que es oposición, le hace la travesura a Claudia de asociar el tema de estas manifestaciones con la convocatoria de ella. ¿Sí? Claudia dice, y con razón, que ella jamás convocó a esas marchas, a esas manifestaciones en el tema migratorio, que el tema de ella era el tema fiscal y fue días antes. Le descontextualizaron lo que dijo, por supuesto que sí, y le pusieron una chinga. Ahora, esto es muy común. Miren, una clásica, pero la historia de la política está llena de esas cosas, ¿sí? Porque cuando te descontextualizan, ¿qué significa eso? Pues que tú dijiste algo y muchas veces ese algo era continuado con un sin embargo, yo considero esto, pues le quitan el sin embargo y se chingó, queda como una afirmación categórica lo que dijiste, ¿sí? O antes alguna aclaración en el tema específico yo pienso esto, le quitan lo anterior. Esa es la idea de descontextualizar. De manera gráfica también se han descontextualizado. Hay una expresión clásica en la política mexicana ya, que es la roqueseñal. Sí, la roqueseñal se dio cuando en la Cámara de Diputados discutieron por poner el IVA o incrementar el IVA, ¿sí? Y entonces el PRI necesitaba eso, necesitaba dinero, ¿sí? Como todos los gobiernos. Y entonces sacan a Natividad González Parás y a Roque que era el apellido, Roque Villanueva creo, ¿sí? Los agarran así y entonces vendiendo la idea de que estaban haciendo una señal pornográfica, ¿sí? Indecente, sí. Y resulta que cuando se aprueba, ellos levantan los brazos en señal de triunfo, y esa era la idea, ganamos, sí, pero los agarran aquí, a medio camino, les congelan la imagen, y no hay poder humano que les quite a estos cabrones que estaban diciendo algo, sí, similar a las expresiones elegantes de Paco Ignacio Taibo, sí, ¿verdad? Entonces, eso es el arte de la política o el arte de la política sucia, o lo que ustedes quieran.
Pero eso así es y así ha sido. Y los que se están quejando ahora de que están haciéndoles una travesura fueron los campeones de este tipo de travesuras, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tenemos una situación donde Claudia se presenta en estas condiciones como una víctima, sí, pero palo dado ni quien lo quite. Sí, ella queda ahí como una persona asociada a ese asunto. Luego los gringos agarran el boleto, sí, y aquí estamos en otro punto, sí, porque también tenemos una situación donde tú dices, a ver, ¿dónde está la verdad? ¿A quién chingados le importa la verdad? A nadie. Lo primero que se pierde en un contexto de polarización es la verdad común. O sea, no hay una verdad que compartamos, cada quien trae su pinche verdad. Y por eso los discursos se dirigen a la base de apoyo, sí, que es la que tiene eso. Entonces, ¿de qué sirve que se aclare en México? Por ejemplo, que Claudia no tenía nada que ver con esto. El mercado de la mujer esta, sí, de funcionaria del gobierno del estado, no, el mercado es la clientela de Trump, y para la clientela de Trump, Claudia Sheinbaum instigó esas manifestaciones, sí, y no hay nada que pueda hacer Claudia para que la clientela de Trump siga pensando eso. Es más, en México los únicos que podrían darle la razón y estar de acuerdo con ella son los seguidores de ella, y no todos, más o menos 1 de cada 10, según vimos en la convocatoria que hizo para la elección pasada del Poder Judicial. Compañeros y amigos, estamos en una situación muy embrollada, muy complicada, sí, que nos deja a la presidenta Claudia Sheinbaum en una situación muy complicada también, contra las cuerdas, y la principal consecuencia, y esto estamos muy próximos a verlo, y sobre esto yo espero que ustedes tengan algún punto de vista, pero yo creo que las principales consecuencias de esto tienen que ver con, número uno, la presión que Estados Unidos va a ejercer en dos temas centrales: la conexión de los políticos con los narcos, que eso es un tema delicadísimo, porque prácticamente es decirle a Claudia, suicídate, porque me vas a tener que mandar a la mejor en un descuido y hasta el mismo López Obrador. O sea, simplemente no se podría hacer. Está bien cabrón. O algún gobernador o algún secretario, como el secretario de Educación Pública, de organización, etcétera, sí. Y segundo, pudieran también decirle a Claudia, a ver, si no quieres que yo te declare la guerra porque tú me estás invadiendo, porque tú estás invadiéndome, es una agresión tuya. Y sí, y ok, no es cierto, pero mis seguidores así lo creen, ok, y con esos seguidores que me creen, sí, esta mentira, yo te puedo declarar la guerra sin ningún problema, ok, y entonces yo te puedo declarar la guerra, a no ser que, aparte de los políticos que quiero que me mandes, le des para atrás a la reforma judicial, que la anules, ¿ok? Entonces, no sabemos hasta dónde va a venir la presión, pero de que ya están marcadas las líneas, lo están, ¿sí? Entonces, sobre este particular, que yo creo que es interesantísimo, y fíjense ustedes cómo viene esto de un error. Morena y sus personajes habían cometido muchos errores, sí, pero no habían tenido consecuencias estos, sí. López Obrador, que muchos piensan que es un genio, yo siempre he sostenido que es un pendejo, sí, y cometió muchos errores, pero tuvo una oposición todavía más pendeja que no supo aprovechar de esos errores, y entonces siempre tuvo el subsidio de una oposición así. Pero ese es otro tema, ¿ok? Antes de que me apliquen la que yo suelo aplicar aquí. Compañeros y amigos, sobre este tema, ¿qué tienen que decir? Les escuchamos, Lomas. Pero antes, Lomas, si me permites, déjame ver si no tenemos aquí algún comentario que pudiera enriquecer lo que tú nos vas a comentar.
Bueno, miren, déjenme ver dónde nos quedamos. El último comentario nos está viendo. Ok, bueno, pues después de lo que comentamos hace rato, dice, miren, nos dice, ok, miren, Leticia Bulvareda nos está viendo. Te pregunto, Leticia, si ya nos escuchas mejor. Jesús Andrés Miranda nos está viendo. Mira, dice, buenos días, dice Laura Margarita. Una periodista de Los Ángeles publicó un video en el que aparecen los jóvenes haciendo desmanes y aclara que no son hispanos. Es claro que está... Sí, pero eso vale madre. A final de cuentas lo que importa es lo que crean los seguidores de Trump, ¿sí? Juan Enrique Escobar nos está viendo. Marinela Bulnes también. Alberto Arroyo nos manda a saludar. Pedro López Sánchez, el tecladista estrella de la Cueva de Saba, también nos está viendo. Y vamos a ver, hay más aquí. Miguel Ángel Martínez dice, Trump ya está perdido y perdió el control y solo es racismo. México se convierte en potencia mundial. Hoy el dólar, a ver, dice, fíjese bien, fíjese lo que dice este compañero. Se llama Miguel Ángel Martínez, ¿lo conocen algunos de ustedes? ¿No? Dice, Trump ya está perdido y perdió el control y solo es racismo. México se convierte en potencia mundial. Hoy el dólar a 18. Se debe defender solo la ley que les dio ciudadanía. Ya no hay para atrás. De los gringos no hables. De los gringos que hablas no tienen ciudadanía mexicana. Allá sí estoy esperando que quieren regresar. O el poder los vendepatrios. Estoy leyendo textual, no volverán, es pura politiquería. Muy bien, compañero Miguel. Si nos quieres compartir alguna otra mamada, pues hazlo. Sí, aquí la vemos con mucho gusto. Pedro López Sánchez. Ok, te escuchamos, Antonio. Bueno, yo creo que a veces uno tiene voz de profeta. Alguna vez en esta mesa grillera y en mis programas de Hablemos Claro he comentado de que hay un paralelismo y que tarde que temprano iba a transformar en un acto relevante un paralelismo terrible entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Hoy día a Claudia le están aplicando la de López Obrador. Muchas veces, no yo, sino muchos que opinan, que hablan con la verdad, le decían, es que eso que está diciendo López Obrador no es cierto, está faltando a la verdad, nunca vamos a tener un sistema médico X, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos decían los seguidores de López Obrador? Estás mintiendo, eso no es cierto, perdiste tus privilegios, eres un maldito conservador. Lo mismo están haciendo los seguidores de Trump. Es una masa muy importante y es mucha gente de dinero. ¿Cuál es la diferencia entre López Obrador y Trump? Que allá la gente de lana, principalmente la que está con Trump, los blancos, racistas, bonitos. El tema es el tema de Claudia, ¿eh? Sí, voy para allá. Y aquí los oye. Entonces a Claudia simplemente le están aplicando la de López Obrador ahora por Trump. ¿Y aquí más voy? Bueno, ayer precisamente hablé con un psicólogo que es mi asesor, es maestro en la Facultad de Psicología. Es muy sarcástico. Me dice, el organismo que nuestros políticos más deben de cuidar no es el cerebro ni el corazón, es la lengua. Y él me comentaba una antigua historia, voy a hacerla muy breve. Un día Francisco Madero convoca a la revolución, a tomar las armas, de que los mexicanos se levanten en armas.
pero él no llega a México, él estaba en el extranjero. Y cuando le dicen, oye, pues ya hay problemas en México, hay grupos levantados en armas, en el sur, en el norte, hicieron caso a tu llamado. Y esto no lo dice la historia. Él es un psicólogo que conoce mucho de historia. Y él en respuesta dijo, bueno, es que yo no sabía que iban a tomar en serio mis palabras los mexicanos. Pero vamos. Y fue acercándose a México. Claudia cometió un grave error. No importa cuál es el tema, que se diga, no, es que no era eso lo que yo quería, no. Ella convocó a las movilizaciones y dijo, podríamos convocar. Ella se refería a los aranceles, pero muchas veces no es lo que uno dice, sino lo que la gente entiende. Por eso y sabes una cosa, Toño, perdóname que te interrumpa, lo interesante a mí me parece es que en las primeras expresiones que tuvo no quedaba claro que estaba convocando a una reunión o a una protesta en Estados Unidos. Daba la impresión y ella podría decir, yo jamás he convocado allá, yo estaba hablando de México. Pero ahora en el afán de aclarar que no estaba convocando a una marcha en contra del tema migratorio, confirma que ella sí efectivamente convocó a una marcha en Estados Unidos, pero para el tema de los impuestos a las remesas. No pidió la lengua. Exactamente. El primer error fue decir eso, esa expresión, ¿sí? O sea, no debió hacerlo nunca. ¿Sí? De hecho, un presidente que ande convocando, que esté incitando a las cosas, está equivocándose. Pero luego viene el segundo error donde ya confirma y entonces ya queda de pechito para que la gringa que ella diga, esta mujer es la que nos está haciendo el desmadre. Escuchamos. Ya hay una situación, y con esto quiero cerrar. Ok, hay gente de Morena y de la Cuarta Transformación que está defendiendo la posición de Claudia, pero aguas, yo no veo el furor que se utilizaba cuando López Obrador. Ahora yo les pido, los que tengan acceso a los videos de la mañanera llamada del pueblo, la actitud, el rostro de Claudia cuando dice que van a convocar, de ser necesario, a los mexicanos para que se manifiesten. Y yo no le hallo sentido. ¿Ahora está diciendo eso? ¿Mande? ¿Ahora está diciendo eso? No, los videos, en el momento en que ya. Uno de los videos tiene como si fuera su rostro de los líderes de los 75, 70, muy precisos, muy duros, muy fuertes, diciendo patria o muerte venceremos. Así yo vi a Claudia diciendo que iban a convocar. Y muchas veces no impacta tanto el lenguaje verbal, la expresión corporal. Claro. Y termino ahora sí con lo siguiente, una pregunta para que nos ven y nos escuchen. ¿Qué efecto tendría de que Claudia convocara 60, 50, 30 mil, 20 mil seguidores en el Zócalo y todos juntos le mentaran la madre a Donald Trump y cantaran el himno nacional? ¿Eso le preocuparía a Trump? ¿Le valdría madre? Por supuesto que le valdría madre, compañero. Entonces, ¿pero qué sí le preocuparía? Que se convocara en Estados Unidos a los latinos a manifestarse, hicieran lo que están haciendo. Entonces, cuando alguien dice, bueno, si Claudia es inteligente, ¿para qué está convocando a los mexicanos a ir al Zócalo? Para mí, que convocó, aunque diga que no, a una insurrección en los Estados Unidos. Ajá. Ese es el ánimo que existe ahorita en los Estados Unidos, y los platos rotos los va a pagar Claudia Yaguas, porque los tribunales internacionales tienen un principio de que cuando algún gobernante de otro país provoca insurrección
en un país que no es el suyo, Ajá. pueden llevarlo a una corte Claro. internacional, Ajá. destituirlo, a pesar de la voz del pueblo bueno, y hasta meterlo a prisión o aplicarle alguna sanción de fuerte nivel. Así es que aguas. Ok, muy bien. Sobre ese tema, ¿algo más que agregar? Te escuchamos, Ernesto. En lo que te pones el micrófono te leo un texto que nos manda Daniel Hernández. Dice, hace unas 3 horas el ex embajador Christopher Landó canceló la visa a una consejera de Morena, Jalisco, por burlarse en redes de Estados Unidos. Ella es Melissa Cornejo. Sí, como dato. Te escuchamos, Ernesto. Dice Ramiro que la pueden quitar por ser morena. Te escuchamos, Ernesto. Quien no estudia la historia y no aprende de ella está condenado a cometer las mismas tontejadas. En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, a quien muchos admiran como un hombre duro que logró acabar con Alemania, cuando hacía sus discursos dijo algo muy interesante cuando un periodista le recriminó. Dijo, la verdad es tan valiosa que necesita guardaespaldas de la mentira. Todos los presidentes, todos los personajes. Yo tengo un debate con una gente de una universidad de Estados Unidos que me dice que hay 3 personas que jamás engañaron a nadie. Mahatma Gandhi, Lincoln y Cárdenas. Y la verdad le voy a contestar que es una soberana. Quien no entienda que quien está en el poder ha utilizado el engaño alguna vez, está perdido. Quien no ha utilizado la mentira alguna vez, simplemente se quiere hacer el oxiso. Gandhi, Cárdenas y Lincoln. Y Lincoln. ¿Será por eso que los mataron a los 3? ¿Es posible? Bueno, a Cárdenas lo mataron. Ah, no, ¿verdad? No. Vivió mucho tiempo después. Entonces, en el caso de Lincoln, pues queda claro que tiene toda una historia en América y le voy a mandar la historia de todas las cosas que hizo Lincoln. Pero en el Entonces, tema, lo que te Ernesto, quiero en el decir tema, sí. es precisamente lo que pasa con nuestra amiga la presidenta. Una mentira es más impactante que una verdad. La mentira que maneja Estados Unidos, la señora está incitando a manifestarse en Estados Unidos, en un país que no es el suyo, te genera a quienes están contigo. Hay que recordar que ganó la mayoría este mono, de popular. Sí, déjame comentarte, Ernesto, que hay una condición para que la mentira sea más o menos eficiente, ¿sí? Que jale. Y es que parezca verdad. ¿Sí? Y entonces, a ver, si tú tienes a una compañera que estuvo acá en Estados Unidos siendo estudiante y que cuando fue Carlos Salinas de Gortari participó en una manifestación en contra, y ahí está la foto de ella en Estados Unidos protestando, ¿sí? Entonces tú dices, a ver... Pero contra México. Por eso, con lo que sea, o sea, ella está ahí actuando en suelo que no es de ella, sí, participando en política. Entonces tú dices, ¿le puedes creer a alguien? Sí, pues por supuesto que sí, porque es una cuestión verosímil, ¿verdad? Y entonces, pues, la agarraron a la presidenta, pero en situación Sí, yo muy complicada. en lo personal y la gente del instituto hemos estado platicando que le faltan buenos asesores a la presidenta. Amiga. Sí. Lo que pasa Mira, es que los quiere gratis. Bueno, Usted no, hay gente que recibe muy buenas cantidades, eso es puro cuento. Eso de ¿asesores? Sí. ¿Asesores mexicanos? A ver, si nadie puede ganar más que el presidente, por ejemplo, ¿yo por qué no puedo trabajar para el presidente te de voy a la dar República? a ver, Pues el presidente de la Suprema Corte de Justicia gana más que el presidente. Por eso. No, te estoy diciendo que hay un montón de gente que gana. El de Pemex gana más que él. Sí, de acuerdo, pero el punto aquí es que ellos en general
tienen una filosofía austera y piensan que pueden conseguir a precios económicos. Es que déjame decirte por qué tienen esa idea, no con todos, sino con los tontos útiles que utilizaron para llegar al Bueno, poder. bueno. ¿Cuánta gente trabajó ya gratis? ¿Cuánta gente anduvo Mucha gente. gastando suela, gastando Sí. su esfuerzo, su tiempo para Sí. que llegara Hay muchas Morena al víctimas poder? de eso. ¿Cuántos? ¿Cuántos de esos? Entonces, hacer imagínate, llorar. se quedaron acostumbrados a hacer día gratis. Sí. Yo decía, Déjame esto mi cucharito, doy un dato, es muy breve, déjate lo leo en mi micro, nomás para que veas y refrendar lo que tú dices. Hay un personaje llamado Viridiana Loreley, que tiene un gran poder aquí en Nuevo León, gana 171,000 pesos, 939. Es parte de una cosa muy rara, dirigida por una persona de la diversidad, que es la Secretaría de la Mujer, que en realidad yo no sé qué esté haciendo ahí, porque ella siempre se ha declarado ser de la diversidad. Y el personaje que yo les digo, gana más que la presidenta de México, Bueno, esta Viridiana Loreley. Ahí la dejo. muy bien. Te escuchamos, Ernesto. Espero que no haya otra interrupción de esas, ¿sí? no, esa es una realidad que se viene dando con mucha gente que trabajó gratis para Morena, le dedicó mucho tiempo, esfuerzo, dinero. Y yo le... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, precisamente a señalar que nuestra amiga la presidenta Necesita buenos asesores, sí. así, que le van a costar, sí. Pero ella está consciente de eso, ese es el gran problema. No, lo que pasa, y te lo digo de adentro, mucha gente ya entendió que no le sirve los que están ahí. Ya lo entendieron. El problema es que cómo los quitas. Okay. Es decir, el problema no es de Claro. que sepas, sino que ¿Usted puedas. estaría dispuesto a asesorar a la presidenta de México, compañero? ¿De cuánto? ¿Ya cómo no? Digamos que, pues no sé, ¿cuánto podría usted facturarles? Yo- Sus conocimientos. Permíteme hacerle un pequeño detalle. Otro. Yo tengo un compromiso con el Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos. Ajá. Soy el director y rector de todas las organizaciones y no puedo Otro. dar asesoría en forma individual. Sería el instituto el que la daría. No, olvídese de ese tipo de O sea, cosas. No, olvídese de ¿quién eso. va a facturar? Olvídese de si se puede, olvídese de si se ¿Quién puede va o a no se puede. facturar? ¿Va a facturar Bueno. el instituto? Sí. Usted me preguntó que ¿cuánto facturaría Y el entonces, instituto? ¿cuánto le cobraría por asesorarla? Nosotros cobramos en el despacho a 1,500 pesos la hora. Muy bien. Ahora, oye, déjate una observación. Ahorita me di cuenta que están sacudiendo el árbol del gobierno del Estado y que no hayan quien ocupe la Secretaría de Gobierno, porque me aseguran que se va el secretario actual de Gobierno. Dije, nada que hoy no va a ir Ernesto Cerda a la mesa guerrillera porque lo pueden llamar para la Secretaría. La Secretaría de General de Gobierno. Claro. Usted fue miembro fundador. Pero bueno, aguantemos el tema, compañero, para ya pasar al siguiente. Dejemos las MM. Oye, pero ¿por qué no dijo que fuiste miembro fundador de esta extraña cosa De que se MC, llama de Movimiento Convergencia. Ciudadano? Claro. Bueno, Mira, yo quiero que la presidenta, como todos, está llegando al poder, pero sin poder. sin poder. Ella tiene su equipo, tiene su gente, pero hay mínimo 4 corrientes en Morena que están intentando quedarse más firmes. Entonces, en un estudio que hicimos del instituto, hablamos de la purga y se lo entregamos a una gente que nos pidió lo hiciéramos. Entonces hicimos un análisis de quiénes van a ser purgados y eso lo hicimos hace, no me acuerdo si 6 meses o 5, y casi son los que purgaron, o sea, simplemente los fueron haciendo a un lado, Muy bien. a muchos los dejaron dentro
Y entonces, en este cúmulo de purga, nuestra amiga, la presidenta, está intentando que queden los de ella. Muy bien. Ojalá. Con eso agotamos le este veo segundo bien. tema. ¿Les parece que entremos al siguiente? ¿Cómo dice el último tema, Ernesto? Manido discurso de Morena. El manido discurso. El menudo discurso. El manido, esa palabra está media rara, ¿sí? En el uso común, aunque no está así en la RAE, es desgastado, ¿sí? Por repetido. Oído. Miren, el discurso político es muy importante. Es lo que nos impulsa, lo que nos lleva a ocupar posiciones de poder, ¿sí? Posiciones de poder que en una democracia tienen o pasan porque ese discurso haya tenido un efecto positivo, o al menos el efecto que esperábamos, en los receptores, en la gente, ¿sí? Entonces, un discurso, pues debe ser, según algunos expertos, lo suficientemente sencillo para lograr cosas, ¿sí? Aquí, ¿cuál es el punto en el contexto de la polarización? Un discurso, del caso de Morena, que tiende a que tú odies o que tú tengas un cierto resentimiento con los que estuvieron antes del PRI, del PAN, el prianismo, los neoliberales, etcétera. Ser de derecha. Entonces, hay toda una parte del discurso que tiene como propósito que tú estés cada vez sintiendo más odio, más encono, sí, contra esos sectores. Y entonces va desde que seas neoliberal, va desde que seas de derecha, de que seas prianista, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y entonces va por ahí ese tema. La otra cosa es el tema de la corrupción, ¿sí? Que se plantea. El otro tema dentro del discurso de Morena, pues, es pretenderse impolutos, sí, ¿verdad? En fin, a lo que voy es a lo siguiente. Nosotros estamos en una situación donde vemos que el discurso de Morena sigue siendo el mismo, pero los efectos ya no son los mismos. Ya no es tan fácil que la gente se entusiasme y se agite y se altere porque le estén diciendo que alguien es de derecha o que alguien es neoliberal, ¿sí? Que nunca han tenido sentido esas cosas. O sea, ¿qué chingados tiene que ser alguien de derecha en un régimen democrático de libertades? Pues es de derecha como tú eres de izquierda, quizá. ¿Cuál es el problema? Ni es problema que tú seas de izquierda, ni es problema que el otro sea de derecha, ¿sí? Una cosa es que alguien haya cometido un delito, ese sí es perseguible, al margen de si es de izquierda o es de derecha. Pero el punto aquí es que yo estoy viendo que el discurso de Morena se está desgastando, que se está acabando, y no veo que haya una nueva narrativa, ¿sí? Siguen en lo mismo, y entonces tenemos una situación problemática. Por eso yo creo que aquí hay la necesidad, si es que Morena quiere progresar, de que entiendan, sí, algunas cosas en las que hemos sido muy reiterativos en esta mesa grillera. Una es, pues, la ley de Hooke, un concepto de física, pero que tiene una aplicación en el sentido político, porque tú haces algo y tienes un efecto, y piensas algo y tiene el mismo efecto, hasta que llega un momento en que ya el efecto no es. En la ley de Hooke tú tienes un resorte y lo estiras y se hace más largo, le aplicas más fuerza y se hace más largo, hasta que llega un momento que se revienta y ya se chingó el pedo, se acabó el juego. Entonces aquí es lo mismo, de derecha neoliberal y la chingada, de derecha neoliberal y la chingada, y luego de repente de derecha neoliberal y me vale madre, sí, ya no me importa. Ese es el gran problema aquí. Entonces la cuestión aquí es de que se entienda ese tipo de cosas, que se desgaste el discurso, que se acaba. Y por eso nosotros decíamos, pues, que pues a veces la ciencia no nos da las cosas antes que la poesía, ¿no?
me van a perdonar este momento poético, pero tiene que ver con esto de que las cosas no duran para siempre, ¿sí? Decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Como guarda el avaro su tesoro, así guardaba mi dolor. Yo quería demostrar que hay algo eterno a la que eterno me juró su amor, mas hoy lo llamo en vano y oigo al tiempo que lo agotó decir: ah, barro miserable, eternamente no podrás ni aún sufrir. ¿Ok? Entonces, no podemos esperar que las cosas duren para siempre. Y ese discurso que de algún modo le sirvió a Morena, sí, que lo pudo haber llevado, aunque yo a veces pienso que Morena también perdió un poco la perspectiva porque fue impulsado, sí, de repente haz de cuenta que ellos daban un paso y sentían que iban avanzando porque traían el impulso muy grande y no se dieron cuenta quizá muchos que el gran motor, el gran impulsor de Morena y de López Obrador fue la oposición. Pero ese es otro tema sabroso del que ya hablaremos. Por lo pronto lo que tenemos es una situación donde tenemos un discurso que está agotado, ¿sí? Si Morena lo quiere entender esto como una agresión, son problemas de ellos. Pero entre más rápido traten, si es que hay alguna posibilidad, porque no es fácil ubicar un discurso. O sea, lleva años, lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero sí quizá que entiendan que la gente ya no quiere estar viendo el pasado y lo que fue, sino el presente y cómo nos está yendo, ¿sí? Ya eres el pasado. Ya eres el pasado. Ellos ya son parte del pasado también. Entonces, pues, ese discurso está agotado, es necesario que encuentren otras cosas o que tengamos una situación presente que sea favorable y que puedan mostrar ellos el presente como una manera de consolidar la convicción de que ellos son la mejor opción para que puedan seguir en el poder, ¿sí? Por lo pronto, yo veo ahí un problema fuerte para Morena, ¿sí? No sé si ustedes lo ven así, me gustaría escucharlos. ¿Quién trae el micrófono ya puesto? El compañero Antonio Lomas Moreno. Te escuchamos. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, algo casi imposible para mí. Hace muchos años, un viejo cómico de nivel mundial, Charles Chaplin, se quejaba y decía: yo tengo un público muy difícil porque la primera vez que conté este chiste, todos se rieron. La segunda vez, algunos rieron. La tercera vez, ya nadie rió. Utilizando este comentario, en el siglo pasado, en mi juventud ya ira, un joven orador se paró y dijo: guarda silencio, porque tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Estos dos ejemplos son muy claros de lo que está pasando con Morena. Morena desgastó con los hechos su discurso. Su principal bandera, la corrupción, la ha hecho pedazo. La segunda, el no mentir, el no engañar, el no traicionar, lo ha hecho pedazos con muchos alcaldes. Aquí tenemos Santa Catarina, tenemos Villa de García, dos truanes que llegaron a la alcaldía y hoy están en la cuarta transformación en Morena. Muchos diputados locales que engañan, diputados federales que entraron como gente humilde y hoy los vemos en camionetones, no porque no puedan traer camionetas, sino porque sus ingresos no justifican el sistema de vida que están llevando en estos momentos. Se habló mucho de que primero los pobres, y es cierto, siguen siendo pero los primeros pendejos que Morena quiere seguir utilizando. El problema es que ese mercado, desgraciado o afortunadamente, ya se le cayó a Morena, porque nuestra economía está muy endeble y ya el dinero que les llega de López Obrador en el pasado, ahora de Claudia, así lo dicen, no les alcanza. Y ya, otra cosa, se está acabando el voto del agradecimiento por una razón.
Ya la gente ya siente como suyo ese recurso. Ya los servidores de la nación ya no tienen el mismo efecto cuando van y dicen, es que el gobierno federal, Claudia López Obrador, te está mandando esto, así es que hay que ir a votar. Y una prueba muy clara, el proceso que acabamos de vivir o de sufrir del Poder Judicial de la Federación, donde Morena, perdónenme, pero son obofos, a pesar de que presumen de que nos fue con madre. ¿Dónde están? Y Ramiro Alvarado lo decía en una mesa de análisis que tuve en Hablemos Claro. ¿Dónde están aquellos que reciben los beneficios del gobierno federal en el momento de ir a votar? ¿Dónde están los alcaldes, los gobernadores, los diputados aplicándose en serio? Morena está en una situación muy complicada. Los de Morena, termino con esto, se están enredando con su propia lengua y los hechos han destruido su discurso. Ahí la dejo. Muy bien. Sobre este tema, Ramiro, te escuchamos. Muy interesante porque déjenme comentarles, compañeros, que Ramiro es un, pues, podríamos decir, viejo militante de Morena. En los dos aspectos. Pero pues no hay viejos militantes de Morena, sí, como militantes, como personas, sí, hay algunos que ya están viejos, sí. Como Ramiro. Pero Ramiro estuvo como secretario de organización de Morena por muchos años, sí. O sea, él ocupó aquí en Nuevo León el mismo puesto que tiene Andy López Beltrán. Oye, sí. Espérate, no le digas Andy. No le digo Andy. No le digas Andy. ¿Cómo debo decirle? No soy niña, no soy No soy Andy, no soy Andy. Bueno, ok. Pero bueno, entonces lo que quiero decirles es que tenemos un compañero de Morena y que la opinión que van ustedes a escuchar vale la pena que la atiendan porque es de alguien que está dentro. Si nosotros estamos acá en la periferia y pues damos una opinión por lo que alcanzamos a ver. Sí, Ramiro tiene una opinión por lo que vive o vivió. No, por lo que sigue viviendo, porque actualmente es consejero nacional de Morena, ¿sí? Quizás eso sea más relevante. Oye, déjate, comento algo Sí, que me llama mucho la atención. sí. Es una de las voces más críticas en Morena, aunque también hoy día es más odiado que antes por muchos morenos. Adelante. Adelante, Ramiro. No, bueno, pues es un gusto saludar a todos los que están escuchando la transmisión. Es bastante obvio que estoy rodeado de antimorenos. Oh, que la chingada. ¿Cómo que antimorenos? Pero déjenme decirles una cosa. Yo voy a hablar a título personal, aunque actualmente sigo estando en el Consejo Nacional. Pero tienen una parte de razón en lo que dicen, en el discurso, porque ya no hay voto de gratitud. Tenemos 890,000, poco más menos, de gente inscrita en los programas sociales y no fueron a votar. Y eso no habla muy bien. Pero también hay una razón, pienso yo, que sucedió. Morena, y lo digo con tristeza, porque lo que decía el compañero Cerda es muy cierto. Morena pierde el rumbo porque pierde la conexión con quienes lo formaron, con quienes lo hicieron, con quienes pusieron todo su esfuerzo, incluso algunos hasta su vida. Aquí en Morena nosotros tenemos compañeros que en paz descansen, que no alcanzaron a ver la cristalización del proyecto, pero que con su propio recurso recorrían el estado. Nina Hernández, por ejemplo. Yo siempre he querido algún homenaje póstumo para ellos que no se me ha hecho. Nina, Héctor Villa, Rogelio Mendoza, el profesor Osorio, recientemente Tenayuque, que él sí vio el proyecto, pero pues ya se nos fue. ¿El de Yuque? Sí, el hijo.
¿El hijo? Sí, Raudel, lo mataron allá en Camino Real de 14, ahí de San Tiburcio a Vanegas, la delincuencia. Al hijo de Raudel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos compañeros no vieron el fruto de su esfuerzo, pero quienes lo vimos, pues sí vemos con tristeza que Morena no ve, no se da cuenta o no quiere atender a quien, y se desligó más bien también, porque nunca los tomó en cuenta para nada, a la gente que con su propio recurso caminó las calles, repartió volantes, sacaba copias, hacía brigadas, iba casa por casa. Todos ellos no están en ningún lado. Cuando se decía no vayan por puestos, pues era porque los puestos estaban para los que venían de afuera, ¿no? Eso es muy triste. Entonces la gente que viene de fuera, que no es malo porque podemos traernos gente buena, pero parece que nos trajimos a los más malos, en algunos casos. Y la gente que ha estado llegando y que hoy ocupa algunas posiciones de poder o alcaldías, que no estoy hablando mal del partido, estoy hablando mal, estoy diciendo la verdad del actuar de las personas, no de mi partido, porque yo sigo siendo morenista desde su fundación y sigo creyendo en el proyecto de nación, pero no por eso podemos dejar de señalar el actuar de aquellos quienes llegan con una facilidad tremenda a ocupar cargos sin mérito alguno. Ahí tenemos, por ejemplo, a Manuel Guerra, que es el principado del virreinato de García, ¿no? Que un día es streamer, otro día está en protección civil, otro día apaga fuegos, otro día es bomberos, otro día se pelea con un tigre, otro día juega al chanoc. Es una ridiculez andando, pero pues le da lo que la gente quiere oír, circo, maroma y teatro, ¿no? Pero que se han ido desligando de las bases, de quienes formaron, quienes entregaron, quienes dieron su vida, su esfuerzo, su trabajo, y eso se refleja, se reflejó más bien en esta elección pasada, porque a cualquier convocatoria llenábamos el Zócalo y nadie anteriormente nos daba un peso para acudir. Se rentaban camiones, hacíamos cooperachas y todo, íbamos con recurso propio, y hoy con todo el poder y el gobierno y varios perfiles que son candidateables para la gobernatura del 27, pues no fueron capaces de organizar, salvo Nava, que tuvo un porcentaje muy alto de votación, el más alto del estado, y que es muy visible que está haciendo el esfuerzo ahí, está metiendo el mayor esfuerzo, ¿no? Pero fuera de eso, quienes se supone que tenían una estructura de muchos años, pues no operaron, no movieron, no entregaron el esfuerzo al proyecto de la reforma. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que hay un motivo por el que la gente no está respondiendo. Es que se siente olvidada, se siente alejada y solo se les convoca cuando hay trabajo, pero se les dice no vengan por puestos, y los que dicen no vengan por puestos son los que agarran los puestos. Entonces, esto es una reflexión también, porque ¿Tú crees que esa decepción a la que te refieres sea la razón por la cual el discurso ya no funciona? Vamos a decir, si alguien está fastidiado, molesto, y vienes tú y le estás diciendo las mismas cosas, pues no te va a escuchar, no va a estar dispuesta. Pero, ¿qué crees tú que sea lo que es más importante aquí? O lo que pese más, la decepción o un discurso que ya no funciona en el inevitable contraste con las realidades. ¿Sí? Son dos cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas? Yo creo que son las dos cosas. Okay. Yo creo que tiene una parte, las dos cosas, pero también tiene que ver la falta de conexión con quienes hoy ocupan liderazgos. Las bases no son quienes dirigen. Claro. Las bases son quienes abajo hacen que esto funcione. Sí. Y son de quienes se han olvidado. Morena tiene que regresar al trabajo con el que comenzamos en el casa por casa.
porque también tiene que ver que quienes dan los mensajes o quienes hacen las asambleas informativas o quienes piden que esto se haga, me refiero en el Estado, pues son gente que llegó después y que hoy está encumbrada en los puestos de poder y que hoy aspiran a candidaturas para la gubernatura del 27, pero que están encontrados unos con otros. No hay unidad. No hay unidad. Entonces, convoca uno y se enoja al otro, convoca al otro y se enoja al otro. Entonces, no hay unidad. El día que los perfiles o los liderazgos se unifiquen, pues la gente va a entender el mensaje. Claro. Mientras todo el mensaje que llegue hacia abajo, pues es perdido, porque pues este no quiere que te juntes con aquel, y si te juntas con aquel se te enoja el otro, y si te enoja el otro, pues va al otro. Entonces, ¿así cuándo vamos a establecer una base política y estructural partidaria? Yo me refería a Nava, porque pues Nava acaba de llegar, y acaba de ¿El llegar... alcalde de Santa Catarina? Sí, acaba de llegar, y fue el porcentaje de votación más alta en el estado. Entonces, ¿cómo es posible que quienes han estado ya desde hace... Y ahora está en Morena. Sí, está en Morena. Pero lo señalo por lo siguiente. ¿Cómo es posible que acabando de llegar, Santa Catarina tenga el porcentaje más alto de votación en un acto tan importante, en un proceso que todo el mundo sabía que era importante? Okay. Todo el mundo sabía que tenía que aplicarse. Sí. Entonces, había liderazgos, y hay liderazgos que supuestamente tienen estructura. ¿Y dónde está la estructura? Por un lado. Y hay personajes que tienen a su cargo delegaciones. ¿Y dónde están las delegaciones? ¿Y dónde está la operación? Con los programas sociales teníamos para operar, porque son casi 900,000 inscritos. Hablo nada más de los programas sociales. Pues con eso teníamos. Entonces, o falta comunicación, o falta diálogo, o falta enlace, o de plano ya no atienden, o ya no hay voto de gratitud. Sí. ¿Por qué? Porque hay una desconexión de quienes hoy, y un ego también, es un ego, porque ¿por qué no siempre buscan a más a los suyos, a los cercanos? Y si tú estás en Morena y fundaste Morena y eres consultor de Morena, te van haciendo a un lado, te van relegando y terminas apestado. No entiendo la razón. Hablaba yo del virrey de García, del principado monarca, que es ridículo su actuar, es una payasada su actuar, y juega con la inteligencia, atenta con la inteligencia de las personas, de García. Un día se viste bombero, otro día anda pavimentando, otro día... ¿A qué horas jala? Pues si siempre anda tomándose la foto y el video. ¿A qué horas trabaja? ¿A qué horas administra? Parte de su egolatría, él anuncia todo, no hay de secretarios, no hay desarrollo social, no hay obras públicas, no hay ningún secretario, él hace todo, él opera todo, o sea, es ridículo, ¿verdad? Me refiero al principal porque se cree un monarca y que cree que manejando el tema o manejándose como se maneja va a pasar con él lo que pasó con Samuel y puede llegar a figurar para el 27. Es una ridiculez este alcalde. Pero bueno, entonces lo que iba yo a decir es, Morena lo único que tiene que hacer para operar bien es restablecer los diálogos y la conexión con aquellos y con el pueblo, porque hablamos del pueblo bueno, pero el pueblo bueno que los llevó pues no está en ningún lugar. Entonces necesita reconectarse. A nosotros se nos enseñó a ir casa por casa. No se nos enseñó a dar un discurso con 3 gentes o 10 gentes. No, usted lo sabe, ¿no? Se nos enseñó a ir casa por casa, a trabajar de la mano, a llevarle el mensaje a la gente, a repartirle el periódico, a hacer un padrón, a llevar una hojita y anotar datos, como debe ser el contacto directo con la gente. Entonces, a la gente no le está gustando que vayan, convoquen a puros amigos, vayan 10 de aquí, 20 del lugar donde van, junten 30 o 50 personas, y ese es el trabajo partidario. Pues claro que no. Por eso yo siento que hay una desconexión con la sociedad que impulsó este proyecto de nación y que lo seguimos impulsando. Yo en lo particular sigo creyendo en el proyecto de nación, estoy comprometido con el proyecto de nación y sigo siendo consejero nacional de Morena. Mis comentarios
yo creo que deben de ser tomados de la mejor manera para que hablamos de un despertar de conciencias, pues que despierten quienes hoy tienen algún cargo de elección o están en algún administrativo para que ya empiecen a reconectarse con la gente. Muy bien, qué interesante, qué grato, Ramiro, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hacer el contraste, pues, entre lo que de algún modo casi en cuestiones prácticamente teóricas sí manejamos, o con algunos elementos de información, pero que son piezas que tienen que ver con lo que se publica, con lo que se reflexiona, y hacer el contraste con quienes están ahí en el trabajo efectivo, ¿sí? Ojalá que estés en más ocasiones con nosotros, Ramiro.